Y cuando escuchamos cáncer de ovario, hablamos del cáncer epitelial. El cáncer epitelial es el más frecuente, es el más agresivo, y en esta plática lo vamos a usar como sinónimo. Ahorita no nos vamos a enfocar a los dos primeros tumores que hablamos, que son germinal y del estroma, y nuestra plática va a ir dirigida específicamente al cáncer epitelial, que fue del tipo de tumor que tenemos en este caso. El cáncer epitelial del ovario, en términos generales hay tres formas de cáncer epitelial. El más frecuente, que es el seroso, hay otra segunda forma que se llama mucinoso y una tercera forma que se llama endometrioide. Entonces, y hay otras formas más raras, ¿no? En términos generales se tratan de manera similar. El tratamiento inicial incluye una cirugía, y el mayor tejido enfermo que se logre quitar en esa cirugía, de eso va a depender la curación del paciente. Y dependiendo de los hallazgos de esta cirugía, se complementa con quimioterapia después. Cuando una paciente llega con una enfermedad avanzada, esto es que la enfermedad está diseminada en el abdomen o en algunos otros órganos, o se considera que no se va a lograr en una cirugía quitar toda la enfermedad, entonces se prefiere iniciar con quimioterapia para después ofrecer una cirugía. Y eso es hablando en general, ¿no?, de la enfermedad. Y la parte que les llamaba mucho la atención y la parte que le genera mucho, a lo mejor, enojo, frustración, no solo a ella, sino a cualquier paciente, es el cómo pude haber yo evitado la enfermedad o cómo pude yo haberla encontrado de manera temprana. Aquí desafortunadamente tenemos una mala noticia para este tumor, como para muchos otros tumores como el páncreas, estómago y otros, donde no contamos en la actualidad todavía con una prueba que de manera definitiva nos pueda diagnosticar de manera temprana el tumor de ovario. Entonces, en el mundo se han intentado, dada la letalidad de la enfermedad, esto letalidad nos referimos a que muchas de las pacientes no logran sobrevivir a la enfermedad por el estadio avanzado en el que se diagnostica de manera inicial. Hay muchos grupos en el mundo que han tratado de buscar o han tratado de descubrir una molécula o un estudio que nos permita diagnosticar de manera temprana la enfermedad. El grupo más grande, que es un grupo inglés que ha incluido más de 200,000 mujeres, que es un estudio que actualmente está corriendo, inició en el 2001 y que estamos en espera de sus resultados definitivos, hacen una combinación de un ultrasonido transvaginal con la medición del CA125, pero no es la medición sérica de una sola medición. Ellos hacen un índice, un algoritmo matemático que se llama ROC, que son las siglas en inglés, que es Risk of Ovarian Cancer, donde hacen una comparación de cómo cambian los niveles del CA125 con el tiempo, hacen un ajuste con la edad y así es como determinan la posibilidad de que una paciente pueda tener cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque si una paciente se hace una medición del CA125 y sale en rangos normales, pero si en la evaluación subsecuente presenta una elevación, aunque todavía esté en rangos normales, esa elevación, al hacer el algoritmo matemático, nos puede predecir que esa paciente va a tener en el futuro, o muy altamente va a tener cáncer de ovario. Entonces, esa prueba todavía no está disponible en el mundo porque todavía se considera experimental. Aquí el punto número 2, entonces, al tener esta, por así decirlo, mala noticia de no contar con una prueba que podamos ofrecer a la población en general para la detección oportuna, entonces la parte que nos queda es abordarla de manera correcta desde un principio. Y el error de muchos médicos es que no piensan en el diagnóstico. Entonces la paciente se presenta con un síntoma abdominal de nueva aparición, como fue el caso de nuestra paciente en este caso. Llegan y piensan en todos los diagnósticos menos en cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque afortunadamente, también hablando de esto, es una enfermedad poco frecuente. Entonces piensan en colitis, en gastritis, en todas las enfermedades que nos queramos imaginar, dolor menstrual, o porque ya no hay menstruación, o no sé. Y se les olvida que el diagnóstico puede ser. Y el segundo error es que aún con el diagnóstico, con el posible diagnóstico, un ultrasonido o una prueba en sangre positiva, hace pensar a muchos doctores que tienen la capacidad de tratar la enfermedad.
Entonces, el segundo error, el primero fue el diagnóstico tardío, y el segundo error es el abordaje inicial incorrecto. Entonces, muchas pacientes van con un ginecólogo de toda la vida, entonces pues le tienen toda la confianza, atendió a sus hijos, trajo a sus hijos al mundo, etc. Cuando el doctor le dice, tienes un tumor en el ovario, hay que operarlo, la paciente confía en él porque pues, es su doctor, o sea, ha estado con él a lo mejor desde su primera caja de anticonceptivos, sus bebés, atendió a sus hijas, etc. Pero no todos los ginecólogos tienen la competencia para tratar el cáncer de ovario. Entonces, si la cirugía de manera inicial es realizada por un doctor que no tiene experiencia en cáncer, pues entonces no hacen la cirugía que debe de ser, distraen tiempo para un tratamiento definitivo, y a veces no solo eso, sino a veces hacen procedimientos que empeoran el pronóstico para las pacientes. Entonces, el ejemplo de ella es muy claro, y esa es otra de las razones por las cuales no hay una prueba diagnóstica, es que la enfermedad avanza muy rápido. Entonces, a diferencia de la mastografía, que yo puedo hacerla cada año, yo tengo la seguridad de que si mi prueba salió negativa este año, en un año no va a aparecer un cáncer de manera inmediata, igual en cáncer cervicuterino con el Papa Nicolau. El cáncer de ovario no. Si yo le hago una prueba de ultrasonido y marcador a una paciente, y yo le hago la siguiente prueba hasta dentro de un año, puede ser que antes de ese año la enfermedad inicie. Entonces, el ultrasonido normal y la medición del CA125 normal no descartan que la paciente, o sea, no hay un tiempo de seguridad que yo pueda decir, me hice la prueba, salió negativa, ¿cuál es el tiempo de seguridad que yo tengo en el que sé que no va a aparecer la enfermedad? Desafortunadamente no lo tenemos. Entonces, el ultrasonido y el marcador no nos aseguran, el que estén negativos, que no vaya a haber enfermedad más adelante. Entonces, la rápida evolución de la enfermedad nos hace que aún el ultrasonido de rutina que nos hace nuestro doctor en el consultorio pueda no descartarnos la enfermedad. Entonces aquí, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con tres conclusiones a grandes rasgos, ¿no? La primera es que cuando hay una sospecha de enfermedad abdominal, de un síntoma que anteriormente la paciente no tenía, como cuál, que diga, yo nunca he sido estreñida y empiezo a ser estreñida, o nunca había tenido diarrea y empiezo a tener diarrea, no me cierra el pantalón y no estoy subiendo de peso. Cualquier síntoma intestinal de nueva aparición debe de pensarse siempre, o debe descartarse, un cáncer de ovario, siempre. Si ya lo descarté, ya que es lo menos frecuente, pero ok, entonces ya lo podemos tratar como diagnóstico diferencial, una colitis, lo que sea, pero siempre y cuando yo ya he descartado la enfermedad. El punto número 2 es que si en un ultrasonido hay una sospecha de un tumor en el ovario, la paciente debe de acudir con un especialista en oncología, y se le debe dar el abordaje, se le debe de brindar la oportunidad de tener el abordaje inicial desde una perspectiva oncológica, porque si es maligno el problema, el mejor tratamiento es el que se da de inicio. Entonces, y como última conclusión, pues pues podríamos decir que también eso, orientar a la población que el Papa Nicolau no es la prueba para todos los cánceres del tracto genitourinario. Aquí en el diagrama vemos, aquí donde está como una semillita, es el cervix, es lo único que vemos los doctores cuando ponemos un espejo en la vagina. De aquí hacia adelante, todo lo demás está dentro del abdomen. Entonces el Papa Nicolau es cuando se coloca un espejo y se ve solo el cuello del útero. De ahí en adelante está el endometrio, están las trompas y están los ovarios. Esos no se diagnostican con un Papa Nicolau. Entonces esa duda es muy, muy frecuente con las pacientes. A veces se tiene la idea de que el Papa Nicolau nos va a detectar cualquier cáncer del tracto genitourinario, y no, solo es el cuello uterino. Entonces, no sé si hay alguna pregunta del público o alguna pregunta de ustedes. Sí, yo quisiera preguntarle si la edad en la que se puede padecer este cáncer es solamente en los tiempos reproductivos o puede ser después de la menopausia. Excelente pregunta, no lo consideré en la charla. El cáncer epitelial, específicamente que estamos hablando hoy, se presenta el 85% de los casos en las mujeres que dejaron de menstruar. Nosotros les decimos posmenopausia. Esto es, una vez que la mujer dejó de menstruar, estamos hablando de alrededor de los 50 años en adelante, lo pueden presentar, pero no es exclusivo.
Que el 85% de los casos sean en la posmenopausia no significa que no se pueda presentar en mujeres jóvenes, ¿sí? Afortunadamente, cuando se presentan mujeres más jóvenes, el cáncer tiene mayores posibilidades de curación, el epitelial, hablando del epitelial. Y los otros tipos de cáncer, pues ya comentamos, el germinal se presenta en adolescentes o en mujeres menores de 30 años, y el del estroma se puede presentar en cualquier edad. ¿Está asociado con el uso de anticonceptivos? Al contrario, el uso de anticonceptivos reduce el riesgo de cáncer de ovario. Una de las teorías de por qué nace el cáncer de ovario es porque cada que ocurre una ovulación hay rupturas microscópicas en la superficie del ovario, y esos daños microscópicos, por así mencionarles, con el tiempo incrementan el riesgo. Entonces las mujeres que usaron anticonceptivos de alguna manera tienen una protección, por así decirlo, o un riesgo reducido de cáncer de ovario. Doctor, ¿a qué atribuye esta falta de información? A que la enfermedad no es tan frecuente. Entonces, pero la enfermedad, aquí lo que nos hace frustrar tanto a pacientes como a médicos es que si se diagnostica en estadio temprano se puede curar en casi el 90% de las veces.